Reanudamos este tercer congreso de control interno local con dos paneles que se desarrollan además de forma simultánea. El panel 1 se desarrolla aquí en la sala, en la sala 3 de la planta baja, bajo el título Los primeros 100 días de un secretario interventor para afrontar el control interno. Lo modera Beatriz González Calvo, que es secretaria interventora del Ayuntamiento de Saldaña, municipio de Palencia, y la ponente Sandra Baldaura Lacambra, que es secretaria interventora del Ayuntamiento de Aiguaviva, en Girona, en la provincia de Girona. Aquí en esta sala 2, el panel 2, aquí en el auditorio de la sala 1, tenemos el siguiente panel. El control sobre los planes antifraude, alcance y forma de controlar su aplicación efectiva. Voy a presentarles al moderador y al ponente. Es Rafael López Sánchez, jefe de la unidad en la Dirección de Auditoría para la Cohesión de la Comisión Europea. Hace el papel de moderador. Y el ponente es Javier Font Miret, jefe de División de Control de Fondos Europeos 2 de la Oficina Nacional de la Auditoría de la IJAE, que es la Intervención General del Estado. Paso a recibirles. Un aplauso. Cuando quieran. Buenos días a todos y primero, por supuesto, agradecer la invitación. Creo que soy el único extranjero en la sala porque vengo de Bruselas, trabajo en la Comisión Europea y la verdad es que es un placer representar a la Comisión. En la primera mesa ya se ha hecho gran parte del trabajo que yo venía a hacer porque se hacían referencias a esta transferencia de cultura, de la cultura de los fondos europeos a los fondos nacionales. Y además estoy muy contento que las entidades locales con el Plan de Recuperación y Resiliencia tienen cada vez un papel más activo en la ejecución de estos fondos que son tan importantes para Europa. Hoy vamos a hablar de fraude y todos tenemos el placer de tener a Javier Font Miret, jefe de División 2 de Control de Fondos Europeos de la IGAE, que os voy a decir la verdad, yo no sé cómo duerme cada noche porque él es responsable, el hombre con más responsabilidad financiera de toda Europa respecto a fondos europeos. Como sabéis, España e Italia son los dos grandes beneficiarios del mecanismo y Javier, por supuesto, con todo su equipo, es responsable de esos fondos y, por lo tanto, creo que con su dilatada experiencia en fondos europeos, a pesar de su edad, hablaba con él ayer, yo creo que Javier es de estos que cuando nació la comadrona le dijo a su madre acaba de tener un interventor, porque es lo que ha hecho durante toda su vida y la verdad es que es muy bueno tener aquí. Fraude, como hablamos, como se comentaba esta mañana, la cultura del fraude empezó de la lucha ante el fraude, no es nueva, ya en los fondos estructurales se llevaba goteando hace ya varios años, pero hay que reconocer que con la puesta en la adopción del mecanismo de recuperación y resiliencia se ha dado un carácter más estructural a estos, incluso normativo, como explicará Javier, a la necesidad de no solo luchar contra el fraude y la corrupción, sino además hacerlo a través de planes escritos y, como vamos a ver hoy, planes que además hay que controlarlos y validarlos. Por otra parte, el fraude no es nuevo. Estaba yo mirando el otro día, hay una guerra entre Grecia y Roma sobre dónde se produjo la primera instancia de fraude. Entonces, los griegos dicen que el primer fraude constatado fue en el año 300 a.C., los romanos, pero ya se habla que incluso la construcción del Partenón en el 450 a.C. hubo algún elemento de fraude. Por lo tanto, el fraude ha estado siempre alrededor de la gestión de fondos públicos, pero es algo que realmente, y creo que intentaremos que en esta sesión poder ayudaros para poder poner en funcionamiento todas las herramientas posibles para prevenir y combatir el fraude, porque además es una necesidad política. Yo os puedo decir, por ejemplo, a nivel del Parlamento Europeo, que representa a todos los ciudadanos de Europa, hay una exigencia mayor de transparencia y de lucha contra el fraude. La Comisión tiene este lema que siempre dice tolerancia cero contra el fraude, pero de nuevo, como se hablaba esta mañana, estos son palabras y ahora tenemos que poner en práctica cómo vamos a asegurar, y el rol principal es en los países, está en vosotros, cómo asegurar que esto es la realidad y que cualquier riesgo de fraude está cubierto.
Los planes antifraude es un cambio cultural y supone que desde el principio, desde la propia aprobación de todas las actuaciones, se tiene que pensar qué medidas se van a tomar. Javier irá detallando cuáles son los elementos principales de los planes antifraude, pero hará referencia a dos puntos muy específicos, que son el conflicto de intereses y la doble financiación. Sobre el conflicto de intereses es algo también elemento de moda en Bruselas, hubo una modificación del reglamento financiero en el 2018 que ponía las exigencias, daba un paso bastante fuerte. Hablando con los compañeros de la IGAE, entendemos que en España ese paso ya se estaba dando con anterioridad a la aprobación del reglamento financiero, pero os digo que en otros países ha sido como una revolución. Dos frases en un artículo del reglamento financiero ha provocado una revolución en muchos países y se han empezado a plantear que hay que mirar lo del conflicto de intereses y que hay que hacerlo desde el principio. Y se están poniendo, como explicará Javier, hay que hacer declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, hay que también controlarlas y en todo momento, en todas las actuaciones públicas, se debe evaluar si hay un riesgo, ya no solo un conflicto de intereses real, sino un riesgo. Y el segundo punto es la doble financiación. Hay muchísimo dinero viniendo de Europa y creo que todos, y yo el primero, nos alegramos de ello. Es creo que en las palabras europeas un momento sin precedentes, totalmente necesario por las diferentes crisis, empezando por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Es necesario, pero esta confluencia de tantas fuentes de financiación, muchas de ellas del presupuesto comunitario, incrementan de forma significativa el riesgo de doble financiación. Y evidentemente el principio creo que es bastante básico. Un euro de gasto no puede estar reembolsado por 2 euros o por más de 1 euro de contribución comunitaria. Esto exige cambiar elementos de control, añadir filtros y, de nuevo, y tomo la palabra de la anterior mesa, ayudado por las tecnologías. Yo creo que las bases de datos son el futuro. Nosotros también tenemos proyectos de inteligencia artificial, pero por lo menos en este momento me quedaría con tener datos fiables, interoperabilidad de datos. Nosotros estamos hablando de interoperabilidad de datos de los Estados miembros a la Comisión Europea, pero entiendo que ya existe, hay incluso barreras de interoperabilidad de datos dentro de España, y esto os pido un esfuerzo importante, porque una vez de que se obtenga esto, el trabajo será mucho más fácil. Y en el caso de doble financiación y en el caso de conflicto de intereses, estas herramientas son básicas. Y antes de darle la palabra, tal vez vuelvo a mi ejemplo griego, para que veáis que Grecia está ahí. Nosotros tenemos una herramienta de la lucha que también se utiliza para la lucha contra el fraude, que se llama Aracne. En España que es una diosa griega. En España se ha puesto en práctica el sistema Minerva, que es otra diosa griega. Y os dejo luego para vuestra tarde averiguar, porque hubo una batalla entre Minerva y Aracne en la mitología griega, pero os dejo para vosotros averiguar quién resultó ganadora. Por favor, Javier, la palabra es tuya y estamos en tus manos. Gracias. Pues un aplauso para Rafa, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo lo primero que quería decir es que, parafraseando a Pablo Arellano esta mañana en la presentación, la verdad es que hasta donde los focos me deja ver, sorprende ver tanta gente. Creo que es la ponencia o exposición que voy a hacer donde ha habido más gente, o sea que espero salir con bien del reto. Bueno, me pidieron que hiciera una exposición sobre el control de los planes antifraude, claro. Ahora veréis la presentación, pero antes de empezar con la presentación, pues siempre quería comentar dos cosas. Lo primero, que claro, la razón de que estemos hablando aquí de los planes antifraude es que el mecanismo de recuperación y resiliencia, a diferencia de otros fondos europeos,
ha provocado que prácticamente la totalidad de los entes públicos de España estén afectados de una u otra manera por el mecanismo de recuperación. Eso antes en el resto de los fondos europeos no existía, no pasaba. Es decir, sí, había ayuntamientos, había organismos públicos del Estado y de las comunidades autónomas que recibían fondos de la Unión Europea, pero era un ámbito muy limitado. Ahora, cualquier entidad pública, ya sea de la Administración del Estado, ya sea de las comunidades autónomas, ya sea de las entidades locales, es susceptible de recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Con lo cual, la presentación o el saber qué es lo que tenemos que hacer, no solo en el ámbito de los planes antifraude, sino en el resto de normas del mecanismo, es muy necesaria. Y segundo, que como lo comentaba Rafa en la introducción, es que bueno, la denominación de planes antifraude podría llevarnos a pensar que lo único que tenemos que incluir en los planes antifraude son normas contra el fraude. A mí me gusta pensar que en realidad no son planes antifraude, sino planes de protección de los intereses financieros. ¿Por qué? Porque no incluye solo las medidas contra el fraude y la corrupción, sino que también incluyen, según las orientaciones que ha dado la Secretaría General de Fondos Europeos o el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, incluyen también medidas contra el conflicto de intereses y para prevenir la doble financiación. Con lo cual, mi presentación, bueno, lo primero es explicaros o intentar desentrañaros qué dicen las orientaciones sobre cómo debe ser un plan antifraude, y ya la última parte de mi presentación, que serán los últimos minutos, es, bueno, una vez que sé lo que hay, vamos a ver cómo lo controlo. Claro, lo primero, los planes antifraude. Claro, hay que empezar diciendo que, claro, que si tú te acoges al reglamento que regula el mecanismo de recuperación y resiliencia, lo único que te dice es que el Estado miembro tiene que establecer medidas contra el fraude y la corrupción, y el conflicto de intereses y la doble financiación. ¿Cuáles? Las que el Estado miembro quiera. Claro, nos tenemos que ir a la Orden de Hacienda y Función Pública 1030 de 2021, que es la que ya te dice en el artículo 6 que todas las entidades decisoras y ejecutoras deben disponer de un plan de medidas antifraude. Que además, en ese artículo 6 te dice que ese plan pues debe contener todos los elementos propios del ciclo antifraude. Es decir, debe contener una evaluación del riesgo, debe contener medidas preventivas, medidas de detección, medidas de corrección y medidas de persecución. Y además, bueno, que estas medidas o este plan se tiene que diseñar de forma de que realmente sea un ciclo. Es decir, que realmente esto, una vez que tú haces tu evaluación de riesgo, es decir, una vez que tú sabes cuáles son los riesgos que tú tienes en tu organización, tomas medidas de detección, tomas medidas de prevención, tomas medidas de detección. En el caso de que hayas encontrado algún caso de fraude o de corrupción, tomas medidas de corrección y en su caso de persecución, pero todos esos resultados te tienen que llevar a reevaluar la evaluación de riesgo que tú hiciste inicialmente. Porque a lo mejor, pongamos por caso, tú fuiste muy optimista en tu evaluación de riesgo, dijiste que todo estaba estupendamente, pero empiezas a detectar casos de conflicto de intereses, casos de doble financiación, y a lo mejor tienes que repensar tu optimismo inicial. Y tienes que reevaluar tu evaluación de riesgos inicial. Con lo cual, para que veáis que esto es un ciclo que, digamos, que se tiene que estar retroalimentando continuamente. Además, otra cosa que me gusta decir, y es que el plan dice que, o mejor dicho, la Orden 1030 dice que todas las entidades decisoras y ejecutoras tienen que disponer de un plan de medidas antifraude. Lo que no quiere decir que todas tengan que aprobar su plan antifraude. Lo que realmente quiere decir la orden es que todas las entidades que manejen fondos financiados por el mecanismo de recuperación tienen que estar bajo el paraguas de un plan de medidas antifraude, que lo puede aprobar la propia entidad local, lo puede aprobar la Diputación Provincial o lo puede aprobar el ámbito de la comunidad autónoma. Evidentemente, si tú no apruebas tu propio plan antifraude y estás incluido en un plan antifraude de un ámbito superior, lógicamente, en la evaluación de riesgos y en la determinación de las medidas que se van a realizar, lógicamente tienen que estar incluidos o tienen que ser tenidas en cuenta todas las circunstancias de todas las entidades que van a aplicar ese plan. Bueno, como os decía,
esto es lo que tenemos. Claro, lo primero que te dice el plan es que, bueno, lo primero que tú tienes que hacer es hacer una evaluación de riesgo. En el fondo, ¿qué es lo que te está diciendo? En el fondo te está diciendo, bueno, antes de empezar a actuar, te tienes que autoevaluar, te tienes que autodiagnosticar, tienes que saber cuáles son los riesgos de fraude que pueden o producirse en tu organización. Que, por otro lado, en pequeñas entidades, cada uno sabe cuáles son sus riesgos. Sabe perfectamente cuáles son sus riesgos. Lo que te pide el plan es que tú lo documentes y lo articules de una manera formal, estableciendo, bueno, por un lado, todos los riesgos que se pueden producir en tu actuación y después, por cada uno de los riesgos, establecer su impacto y su probabilidad. Aquí tenéis los riesgos que aparecen en las orientaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que por otro lado son orientaciones que están basadas en las orientaciones que ya habían en los fondos estructurales. Por lo tanto, no estamos inventando nada nuevo, es cosas que ya existían. Aquí tenéis, bueno, los riesgos que en principio se entienden que puede existir en la gestión de cada organismo público, pero lógicamente lo que también te dicen las orientaciones es que tú tienes que adaptar esos riesgos a tus circunstancias particulares de tu entidad. Lo que quiere decir que puede haber riesgos que aparecen en este cuadro que no se te aplican, por ejemplo, porque no haces encargos a medios propios o porque no firmas convenios. Pero, por otro lado, también hay riesgos que tú sabes que existen en la gestión de tu organismo, pero que no están incluidos en este cuadro. Por lo tanto, los tienes que incorporar. Tienes que adaptar este cuadro a las propias particularidades de tu organismo. Y, como os decía, para cada uno de estos riesgos tenéis que determinar cuál es el impacto y cuál es la probabilidad. Pero, claro, lo que no se pide es que se haga una cuantificación exacta. Es decir, lo que no te pide es, pues, por ejemplo, para el riesgo de que haya un único licitador en los procedimientos de contratación pública, pues el riesgo de que eso ocurra es 350.000 euros y la probabilidad es el 38,47%. No, eso no se pide. No, lo que se pide es que se haga una evaluación, pero mucho más sencilla. Es decir, la evaluación es de 1 a 4, tanto para el riesgo como para la probabilidad. Multiplicando riesgo por probabilidad, tenemos nuestro gráfico y nos da un resultado. Lógicamente, ¿nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo está en la zona verde. Es un código semafórico que, evidentemente, todo el mundo lo entendemos. Es decir, ¿nuestro objetivo cuál es? Pues que realmente nuestro riesgo esté en la zona verde. Si el riesgo está en la zona amarilla o la zona roja, tengo que seguir trabajando. Entonces, una vez que yo tengo mi riesgo, que es el riesgo bruto, pues voy a tener en cuenta cuáles son aquellas medidas de subsanación que yo ya estoy haciendo en mis procedimientos de gestión, que no tengo que incorporar de nuevos. Por ejemplo, en el ámbito del riesgo de licitación única en la contratación pública, porque yo ya tengo un plan de controles que realiza revisiones de esto para verificar cuál es la razón de que solo haya un licitador. Bueno, esas son medidas que yo ya he establecido y que minoran mi riesgo. Bueno, si estoy en la zona roja o estoy en la zona amarilla, tengo que ver una vez esa medida cómo minora mi riesgo para ver dónde me sitúo. Si me sigo situando en la zona amarilla o en la zona roja, pues tengo que tomar medidas nuevas. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que el riesgo baje hasta la zona verde, ¿vale? Y eso es, en principio, la evaluación de riesgos. Eso es lo que hay que hacer por cada uno de ellos. Tengo que saber cuáles son mis riesgos. Una vez que yo ya sé cuáles son mis riesgos de fraude, de corrupción, de conflicto de intereses, de doble financiación, bueno, pues voy a ver qué medidas voy a adoptar para gestionar esos riesgos. Lo primero son medidas preventivas. Antes de eso, bueno, siempre pongo esta transparencia para que se vean unas cosas, y es que cuando vayamos a ver las medidas de detección, cuando hablemos de las famosas banderas rojas, si vosotros veis las orientaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, veréis que las banderas rojas que aparecen son las mismas que aparecen en los riesgos de la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Lógicamente, porque no pueden ser otros. Porque los riesgos de una organización son los que son. Lo que pasa es que en función de cuándo gestione esos riesgos, en el caso de los controles que haga para la evaluación de riesgos es para hacer esa matriz de riesgo, cuando las haga
Posteriormente, cuando haga procedimientos de comprobación, pues estaré en el procedimiento de detección. Pero al final, los procedimientos y los riesgos son los mismos. Claro, como os decía, una vez que yo ya tengo... mis riesgos, empiezo a tomar medidas. Lo primero, medidas preventivas. Y aquí tenéis lo que dice las orientaciones. Pues política antifraude, código ético, descripción de los sistemas de gestión y control, prevención del conflicto de intereses, formación y sensibilización y la posible formación, en el caso de que el tamaño de la entidad lo permita, la creación de unidades antifraude. Claro, en primer lugar, con respecto a las políticas antifraude y cuanto a los códigos éticos, bueno, permitirme el chascarrillo, pero claro, aquí lo que te dice las orientaciones es que está muy bien que tengamos una política antifraude y un código ético. De hecho, hay muchos organismos que tienen publicados una declaración institucional de lucha contra el fraude y un código ético, lo cual está muy bien, pero lo importante no es solo tenerlo, sino es tomárselo en serio. Es decir, ¿de qué me sirve un código ético si lo realizo, lo firma el director del organismo y lo guarda en un cajón? Sí, lo tengo, pero no sirve para nada. O sea, lo importante es no solo tenerlo, es tenerlo, difundirlo a todo el personal, formar al personal sobre todos estos temas y aplicarlo. Cuando se dé alguna circunstancia que tenga que ser medida de alguna medida correctiva por el código ético, pues habrá que aplicarlo, porque para eso está. En cuanto a la formación y sensibilización, bueno, pues ¿qué os voy a decir si estamos aquí en eso? Es decir, una de las cosas que nosotros siempre preguntamos es, bueno, pues enséñame tu plan de formación en el ámbito del mecanismo de recuperación y resiliencia y también específicamente en el ámbito de los planes antifraude. ¿Por qué? Porque es muy importante, teniendo en cuenta que esto es una novedad para la gran parte de los organismos públicos, es de vital importancia la formación de todos, no solo de los que dentro de una entidad local se vaya a dedicar a todos estos temas del fraude, sino al resto de miembros de la entidad local, porque son cosas que les afectan. Y por último, la unidad antifraude. Bueno, en la medida de lo posible, en las entidades que se lo puedan permitir, pues es bueno crear una entidad antifraude que son gente que específicamente se dediquen a realizar estas actuaciones. En segundo lugar, están las medidas de detección. Bueno, yo he tomado medidas preventivas. Bien, pero eso no me evita de que al final pueda haber un caso de conflicto de intereses, un caso de fraude o un caso de doble financiación. Es que estas cosas pasan. Con la cual, yo tengo que hacer medidas de comprobación de que efectivamente, si yo en mi evaluación de riesgos inicial he dicho que no se preocupen ustedes de que no va a haber casos de fraude, no va a haber casos de conflicto de intereses, pues comprobar que eso realmente es cierto. Es decir, yo cogeré los riesgos que había tenido en cuenta en mi evaluación de riesgos inicial y estableceré, primero, cuáles son los que voy a comprobar, porque son los que me parece que tienen más riesgo. También, cuáles son los procedimientos que voy a utilizar para realizar esa comprobación. Lo tercero, bueno, se lo tengo que decir esto es como el código ético, tengo que comunicárselo a todo el mundo. Y después tengo que formar a la gente y tengo que empezar a hacer esas comprobaciones. ¿Cómo puedo hacer esas comprobaciones? Claro, la respuesta sencilla es como pueda. La respuesta más elaborada, utilizando todas las bases de datos y todos los registros electrónicos que estén a mi disposición, además de toda la información que yo tenga en mi entidad en la que esté trabajando. Os he puesto en esta transparencia aquellas bases de datos que se recomiendan en las orientaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que se dividen en varias cosas. Lo primero, bases de datos a los que todos, en general, tenemos acceso, ya sea la base de datos nacional de subvenciones, ya sea el registro de la plataforma de contratación del sector público. Hay otras a las que se puede acceder siempre que pida permiso al organismo responsable, como puede ser, por ejemplo, la base Aragne de la Comisión Europea. Hay otras que también son de acceso libre, como pueden ser una muy útil, pero que tú entras en Internet, es Infocif.
Tú entras en InfoCIF, metes el CIF de una empresa y te da los datos de esa empresa. Y de acceso libre. Es decir, no tienes que pagar ninguna suscripción. Por lo tanto, son bases de datos que se pueden utilizar. Y después, claro, ya está el acceso plus, que es claro que ya hay que hacer o convenios con entidades o hay que hacer un contrato con una empresa que me dé acceso. Por ejemplo, hacer un convenio con el registro de registradores y de notarios, o hacer un convenio con la agencia tributaria, o suscribirme a Accesos y pagar la suscripción que me pidan. Pero claro, esto es en función de la capacidad que tenga cada uno y de los medios que tenga. Además, dentro de las medidas de detección, pues también las orientaciones hablan de los canales de denuncia. Vale, aquí hay dos tipos de canales de denuncia. Por un lado, los canales de denuncia externos. El canal de denuncia externo a día de hoy es el canal Infofraude del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que se puede acceder, que tiene un formulario de acceso y que en principio está pensado para que el público en general o el personal de entidades públicas puedan comunicar aquellas sospechas de fraude, pero en el caso de trabajadores de entes públicos que no tengan que ver con su actuación en el ente público, porque si es así, lo tendrían que denunciar a través de su canal de denuncias interno. Por otro lado, también las orientaciones te hablan de los canales de denuncia interno. En principio, hasta el año pasado, pues la respuesta que cuando nos preguntaban eran, bueno, pues esto está pendiente la transposición de una directiva que establece la obligatoriedad de que todos los entes públicos dispongan de un canal de denuncias interno. Bueno, y hasta que no se transponga la directiva, pues no podemos hacer nada. Claro, ya tenemos la ley. La ley se aprobó en febrero de este año y tiene un periodo de transposición que si no está a punto de terminar, queda ya muy poco. Probablemente ya ha terminado el periodo de transposición. Con lo cual, teóricamente, todos los organismos públicos tienen que disponer de un canal de denuncias interno. Y esto es lo mismo que los canales antifraude. ¿Por qué? Porque la ley permite que haya un canal de denuncias interno que agrupe a varios organismos siempre que se pueda haber diferenciaciones internas. Con lo cual, no todas las entidades públicas tienen que crear su propio canal de denuncias internos, pero sí tienen que disponer de ellos. Y una cosa más que siempre explico, pero entiendo que todos lo sabéis. Cuando hablamos de un canal de denuncias interno, no hablamos de un buzón de correo electrónico. Hablamos de una cosa mucho más elaborada. Tiene que cumplir unos requisitos de seguridad que se recogen en la ley y en la directiva. Y en tercer lugar están las medidas de corrección. Claro, yo ya he hecho mis medidas de detección y he detectado un caso de conflicto de intereses o de doble financiación. Bueno, pues lo que tengo que hacer es, ya que hay un caso, tengo que hacer las medidas de corrección. Las que se prevean en la normativa. ¿Pero qué te dice la orden 1030? Pues en primer lugar que suspenderás los procedimientos. En segundo lugar, que en el caso de que sea necesario, se recuperarán los importes indebidamente abonados. Y en tercer lugar, que en el caso de que así lo aconseje la naturaleza del hecho que tú hayas detectado, eso lo tendrás que comunicar a las autoridades competentes, ya sea a tu unidad antifraude, ya sea al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, ya sea a la Fiscalía. Es decir, seguir el procedimiento que las normas internas prevean. Bien, eso por lo que respecta a el fraude. En segundo lugar, como decía Rafa al principio, está el tema del conflicto de intereses. Claro, lo primero es que el tema del conflicto de intereses no es un tema nuevo. No es un tema que haya venido, aunque la normativa europea le da mucha importancia y cada vez más, no es un tema que nos haya venido impuesto por un reglamento comunitario. Normas de conflicto de intereses teníamos en las normas de los empleados públicos desde hace años y años y años. Y todos más o menos sabemos cuál es esa norma. Ahora bien, lo que nos interesa es lo que definió la Comisión Europea en el reglamento financiero, que ahí la tenéis. Esa es la definición de conflicto de intereses. Básicamente, no os la voy a definir literalmente, pero es básicamente que cuando hay circunstancias familiares o de cualquier otro tipo que puedan afectar a la imparcialidad de mi actuación, entonces tengo una situación de conflicto de intereses. Claro, lógicamente, lo que
te dice el reglamento del mecanismo de recuperación es lo mismo que el fraude. Usted tiene que establecer medidas para combatir las posibles situaciones de conflicto de intereses. Es en la orden 1030 de 2021 en la cual te dice, bueno, pues usted dentro del plan de medidas antifraude tiene que poner 2 elementos en relación con la lucha contra el conflicto de intereses. Por un lado, la suscripción obligatoria por todos los que van a participar en la ejecución del plan de recuperación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Y, en segundo lugar, que en el caso de que se haya detectado una situación de conflicto de intereses, pues se deberá comunicar al superior jerárquico y éste deberá tomar las medidas que considere convenientes de acuerdo con la normativa aplicable, ya sea separar del procedimiento al funcionario afectado, ya sea establecer un sistema de supervisión sobre él, ya sea no tomar ninguna decisión porque considere que realmente esa situación no es un conflicto de interés real. Bueno, claro, esto el problema que tiene es que, bueno, la orden en el texto decía, bueno, todos los que participen. ¿Y quiénes son todos los que participen? Pues a eso nos tenemos que ir al anexo de la orden en el cual nos lo explica. Y además, en el texto de la orden nos dice que la declaración de ausencia de conflicto de intereses tendrá que ser firmada también por los beneficiarios de las subvenciones siempre que exista un riesgo potencial de conflicto de intereses. Pero claro, cuando tú haces una convocatoria de subvenciones y tú prevés la necesidad de firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses, ¿cómo discriminas entre los beneficiarios? Tú no lo sabes cuando haces una base de convocatoria. Por lo tanto, en la práctica, todos los beneficiarios deberían firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Además de eso, es que hay una instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que extiende la suscripción de las DACIs, de las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses, a los contratistas y a los subcontratistas. Claro, el problema es que, claro, si nos quedamos con lo que dice la Orden 1030, pues entonces yo tengo medidas de detección y tengo medidas de prevención y tengo medidas de corrección, pero no tengo ninguna medida de detección. No compruebo lo que hacen las DACIs. Claro, por eso, para paliar ese defecto que tenía la Orden 1030, por eso aparece la Orden 55 de 2023, que establece que se tiene que hacer un análisis ex ante del conflicto de intereses a través de la aplicación Minerva de la Agencia Tributaria. Básicamente, lo que se hace es, bueno, cuando tú metes los datos en Minerva, te pueden dar 3 resultados. La aplicación, una bandera verde, es decir, no hay problema, usted puede continuar el procedimiento. Una bandera roja, es decir, hay una situación de conflicto de intereses y tienes que preguntar al afectado si hay una situación de conflicto de intereses y resolver la situación. Si se abstiene, bueno, pues se sustituye por otra persona y se continúa el procedimiento, y si no, hay que tomar una decisión. Y por otro lado, una bandera negra, que es, en este caso, lo que significa la bandera negra es que la Agencia Tributaria no tiene datos de los titulares reales de alguno de los que has metido a consulta, ya sean licitadores, ya sean persona que va a evaluar y va a decidir sobre ese contrato o sobre esa subvención. Y como no tiene datos, pues esos datos tienen que ser obtenidos por parte del gestor. Por eso, en la Orden 55 se dice que se recomienda que se incluyan en todos los pliegos de contratación y en todas las bases reguladoras de subvenciones la obligación para todos los licitadores y para todos los que han pedido una subvención de que se obligue al beneficiario o al adjudicatario del contrato a dar esos datos si la base de datos de la Agencia Tributaria no la tiene. Y para terminar, porque no quiero que aquí el moderador me llame la atención, voy terminando, es el tema de la doble financiación. Como decía antes, la doble financiación existe y existe desde siempre. Y todos, como interventores, siempre tenemos una primera idea de doble financiación, que es la sobrefinanciación. Es decir, lo que dice la Ley General de Subvenciones, que no se puede financiar una actividad por encima de su coste. Pero claro, a eso hay que sumarle lo que dice el reglamento del mecanismo y lo que dice el reglamento de todos los fondos europeos, que dice que una misma actividad puede ser financiada por varios fondos europeos siempre que un mismo coste no sea financiado por 2 fondos. Por lo tanto, hay que ver la doble financiación desde ese doble punto de vista. En segundo lugar, estamos acostumbrados a que la doble financiación la vemos desde el punto de vista del
gestor, del beneficiario de la subvención. Es decir, yo en el procedimiento de gestión de una subvención le pido una declaración responsable al beneficiario de que me acredite que no hay doble financiación, que no va a presentar esa subvención, o sea, esa actividad a otra subvención. Bueno, pero es que también hay que verlo desde el otro punto de vista, y es desde el gestor de la subvención, porque el gestor puede presentar esa subvención a financiación del mecanismo y, por otro lado, puede presentarla a financiación del Fondo Social Europeo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, también hay que ver la doble financiación. Y la tercera especialidad, bueno, pues la especialidad del mecanismo es que para calcular o para ver si hay doble financiación o no, no tengo que tener en cuenta el coste real de la actuación, sino que tengo que tener en cuenta el coste que se estimó en el momento de la aprobación del plan de recuperación. ¿Cómo tengo que comprobar esto? Pues lo mismo que antes, es decir, utilizando todos los medios que estén a mi alcance. Es decir, viendo cuáles son si a la hora de gestionar las acciones se tiene claro cuáles son los ámbitos de financiación, haciendo una comprobación en función de los datos, de las bases de datos o de los medios que yo disponga, de las declaraciones responsables que le he pedido a los beneficiarios. Y para terminar, bueno, y ya termino, y es, bueno, ¿y el control cómo lo hago? Bueno, pues yo es que a la hora de plantearme el control, yo es que soy muy socrático. Es decir, yo me lo planteo haciendo preguntas. Es decir, mi manera de enfocar el control es, bueno, primero tengo que saber qué voy a controlar y después, cuando yo me reúno con un gestor, lo que hago es, cuéntame. Y le voy haciendo preguntas. En el fondo es, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pero entonces el control al final, las preguntas que yo hago en mis programas de trabajo es, bueno, primera pregunta, hemos visto todos los procedimientos que hay. ¿Existen todos los procedimientos que están previstos en la normativa? ¿El organismo los procedimientos los tiene establecidos? ¿Los procedimientos los tiene por escrito? ¿Esos procedimientos incluyen todos los elementos que son necesarios? Una cosa importante, está muy bien que tenga un procedimiento por escrito, pero en la realidad yo estoy aplicando ese procedimiento. Y lo último, bueno, dos cosas más. Primero, una obsesión de todo auditor, vista de auditoría. Y todas las actuaciones de control interno de ese plan antifraude, ¿ustedes los documentan por escrito? ¿Hay una pista de auditoría que yo pueda seguir para ver que realmente hacen lo que tienen que hacer? Y la última pregunta de todas es, bien, usted tiene los procedimientos por escrito, incluye todo lo que dice la normativa. Realmente está todo documentado. Ahora bien, ¿y esto es efectivo? Es decir, porque, por ejemplo, nos podríamos encontrar con que sí, están todos los procedimientos, pero no han detectado nunca una situación de conflicto de intereses y de doble financiación, que puede ocurrir. Pero vaya mala suerte que viene el auditor y descubre 2 casos de doble financiación. Pues a lo mejor es que hay algo en los procedimientos, en el plan que han creado, que no está bien. Por lo tanto, la última prueba que hay que ver es, bueno, vamos a comprobar si realmente hay algo que contradiga la efectividad que me están diciendo, ¿vale? Con lo cual, esto es, al final, el control se plantea sobre, bueno, vamos a ver, sabiendo lo que la entidad, el gestor, tiene que hacer, vamos a ver si realmente lo hacen, haciendo preguntas para comprobar que realmente hacen lo que tienen que hacer. En la última parte de la presentación, lo que he dejado, si la presentación me deja, es unos enlaces para que veáis documentación que puede ser útil. Bueno, pues tenéis un enlace a la página de la Secretaría General de Fondos Europeos con toda la normativa del plan, sobre las orientaciones del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y las orientaciones de la Secretaría General de Fondos Europeos, a la página de la Unión Europea de Recursos contra el Fraude y también he incluido, porque también se ha mencionado esta mañana, un enlace al informe que acaba de sacar el Tribunal de Cuentas sobre la implantación de los planes antifraude en las entidades locales. Que, parafraseando lo que dice, ¿qué es lo que ha detectado en el fondo las entidades locales? Bueno, pues en el fondo lo que ha dicho es, y con esto concluyo, pues que las entidades locales han hecho lo que han podido, en el fondo. Es decir, que bastante era, en algunos casos, con que tuvieran un plan antifraude. Que claro, que ya eso de, una vez que tenemos escrito, ya empezar a ejecutarlo, pues esto cuesta.
Y entonces lo que sí que ha detectado el Tribunal de Cuentas y nosotros detectamos en nuestros controles, que esto es un proceso continuo. Es decir, primero yo creo el plan y después tengo que empezar a ejecutar ese plan y a adoptar resultados. Y con eso, a las preguntas que queráis plantearme. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que es un milagro poder... Es un milagro poder dar tanta información en este espacio reducido y te lo agradezco mucho. Tenemos todavía unos minutos y yo creo que sería una pena desperdiciar la oportunidad de tener al gran experto aquí en el estrado y, por supuesto, creo que hay un micrófono que está a vuestra disposición y os pediría, por favor, que aprovechéis esta oportunidad. Por otra parte, Javier ha prometido que no va a correr justo al acabar la presentación, estará aquí hasta mañana por la tarde y estamos también incluso fuera dispuestos. Pero por favor, creo que ya... Jorge, no sé si hay un micrófono. ¿Perdona? Tal vez sería bueno presentaros, ¿no? Decir de qué organismo o institución venís y... Sí, por favor, ahí. Buenos días, muchísimas gracias por esa magnífica exposición. Soy Juan Suárez, soy interventor adjunto en la Diputación Provincial de A Coruña. En la Diputación Provincial de A Coruña hemos aprobado un plan antifraude al que se pueden adherir los ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes. Y, de hecho, de los 93 municipios de la provincia se han adherido 46. Sí, se oye, sí. Les estamos haciendo un análisis de riesgos previo, ¿no?, antes de iniciar la tramitación de cualquier expediente que esté financiado con fondos Next Generation. La pregunta es, una vez hecho ese análisis de riesgos, que les notificamos y les remitimos con unas recomendaciones, ¿no? Pues bueno, todo lo que dice la Orden 55 del año 2023 para la consulta a través de Minerva, ¿no?, de posibles conflictos de intereses, y una vez que se conocen los contratistas, ¿no?, los licitadores, perdón. A la pregunta ¿es conveniente que hagamos controles posteriores, que hagamos un seguimiento de ese plan antifraude aplicado en cada uno de los ayuntamientos? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, una muy buena política la que vosotros estáis aplicando, lo cual me parece un procedimiento muy adecuado. A ver, la respuesta es, pues en la medida de lo posible me parece muy buena idea. ¿Por qué? En el fondo porque estás hablando de entidades muy pequeñas, con lo cual no está de más que periódicamente se vayan revisando, pues que básicamente que han entendido lo que tienen que hacer, por lo cual me parece una muy buena medida. Es un proceso de autoalimentación, claro, ¿no?, del uno al otro también. Perdona. Aquí, en segunda fila. Buenos días, enhorabuena Javi por la presentación. Jorge Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría. Dos preguntas telegráficas. La primera de ellas, del 1 al 10, ¿qué valoración harías de los sistemas que has auditado, a través de auditorías de sistemas, hasta el momento? Y la segunda es, has hablado de las unidades antifraude, una visión de qué papel debería jugar el interventor local en esas unidades antifraude. ¿Si debería participar? ¿Si debería no participar? ¿En qué grado? En fin, a efectos de esto de la independencia y objetividad del auditor, en la cual siempre hablamos, ¿no? Y quizá una tercera, si hay tiempo, que ya me contestas si quieres, es, ¿no crees que debería que darle una vuelta al concepto de conflicto de interés que establece la orden, tanto la 1030 como la orden 55? Gracias. A ver, a mi jefe, ¿cómo no le voy a contestar? Por supuesto. ¿Prefieres que sea del 1 al 10 o del 1 al 4? Esa es la... Puedes decirlo. Si está por debajo del 5 y echamos a Rafa López, también. Adelante. No, a ver, primero, en cuanto a la valoración, pues tengo que decir que la valoración ha ido aumentando a medida que pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque los organismos han ganado en experiencia. Y esto
yo creo que es evidente que los primeros organismos que yo audité a principio de 2022, cuando habían acabado de salir las órdenes, pues básicamente, siendo generosos, les pondría un 5 los primeros. ¿Por qué? Porque tenían el plan. Y con eso ya era, vamos, ya me podía dar con un canto en los dientes. Ahora bien, en los últimos, claro, a medida que pasa el tiempo, la calidad y la conciencia que tienen los organismos de qué es lo que tienen que hacer es mucho mejor. Con lo cual, en los últimos de 1 a 10, ¿qué le daría? Pues le daría un 7 a los últimos. Yo les daría en los últimos un 7. O sea, creo que están bastante bien. Pero esto como en el cole, es decir, progresa adecuadamente. Es decir, la segunda... Pasa de curso, ¿no? Claro. La segunda pregunta, que era, perdona... Sí, el papel del interventor en las unidades antifraude. Esto no lo he comentado pues para que hubiera tiempo para las preguntas, pero claro, esto es una cuestión que siempre nos preguntan y siempre decimos, ¿el papel del interventor? Pues en principio no, y si está con un papel consultivo. ¿Por qué? Porque si no podemos entrar en temas de conflictos de intereses. Y hablando del fraude, pues no procede. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar lo que he decidido previamente, con lo cual siempre decimos, un interventor no puede ser un miembro nato de una unidad antifraude, pero ahora bien, si cuando se reúne una unidad antifraude, en el orden del día consideran que hay algún tema que el interventor podría ayudar, bueno, pues que participe con carácter consultivo, con voz, pero sin voto. Y la última pregunta, en cuanto al concepto de conflicto de intereses. Sí, estoy completamente de acuerdo y esto es una cuestión que siempre hemos discutido. Es decir, si tú te coges la definición del reglamento financiero del conflicto de intereses y te coges las orientaciones que sacó la Comisión sobre el conflicto de intereses, por lo menos nosotros llegamos a la conclusión que el conflicto de intereses, el que lo tiene es el empleado público, no es el beneficiario. Con lo cual, creemos que extender la suscripción de una declaración de ausencia de conflicto de intereses para los beneficiarios, contratistas y subcontratistas, quizás sea excesivo. ¿Por qué? Porque va más allá del concepto de conflicto de intereses que nosotros entendemos que deriva del reglamento financiero. Ahora bien, nosotros como interventores somos unos mandados. Esto es lo que dice la orden y esto es lo que dice la instrucción de la Junta Consultiva. Con lo cual, si lo dice, hay que aplicarlo. Sí, me parece una discusión interesante porque el conflicto está en los dos lados, ¿no? Tanto del empleado público como del beneficiario. El riesgo de conflicto. Tenemos creo que un par de minutos más, pero por favor, porque no veo bien, pero si hay alguna pregunta más, no dejéis de hacerla. Sí. Vale, perfecto. Pues hacerlo saber, por favor. Pero de nuevo digo... Fuera de aquí seguiremos las discusiones. ¿Se oye? Se oye, por favor, sí. ¿Cómo no puedo dejar de preguntar a mis colegas y amigos, Javier y Rafael, hace cuánto tiempo que no nos vemos? Agradeceros, la verdad, porque no voy a ser reincidente a riesgo de ser así como pesado, pero Javier, es una suerte siempre compartir contigo. Y además eres una... Bueno, voy a por la pregunta, que son 3, muy concretas. Aracne y Minerva para las comunidades autónomas y las corporaciones locales, ¿cuándo? Segunda pregunta, muy actual. Creo que la semana pasada o a finales de la semana pasada se ha aprobado por parte de la Comisión Europea la adenda al plan. ¿Qué consecuencias prácticas puede tener para los organismos de control? Puesto que hay un importante volumen de fondos, ya se pone a disposición del Estado español un importante volumen de préstamos, etcétera, etcétera. Y por último, todavía más actual, puesto que no ha sucedido todavía, y no sé si estarás en condiciones de responderlo, Javier, pero ¿cuándo se presentará la próxima solicitud de pagos a la Comisión Europea por las consecuencias que puede tener para algunos de los aquí presentes? Y de nuevo, Rafa,
Y Javier, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Si podríamos hablar de la adenda hasta el fin de semana, pero si puedes por lo menos dar Rodrigo, un par de... no sé dónde estás, pero muchas gracias por tus palabras. Puedes dar un par de... A ver, lo primero, Aracne y Minerva, entiendo que te refieres desde el punto de vista de las intervenciones. A ver, desde el punto de vista de las intervenciones del Estado y de las comunidades autónomas, le hemos dado acceso a Aracne a todo el que nos lo ha solicitado. Con lo cual, desde ese punto de vista, estamos al día. Desde el punto de vista de Minerva, es verdad que nosotros tenemos acceso a Minerva como autoridad de control y en estos momentos estamos hablando con la agencia tributaria a ver si podemos extender al resto de intervenciones el uso de Minerva. Pero, en principio, estamos trabajando en ello. La segunda pregunta, la adenda. Es verdad, se aprobó, no la semana pasada, se aprobó el lunes. El lunes, sí. No, ni siquiera la semana pasada, se aprobó el lunes. Evidentemente, eso, como no podía ser de otra manera, va a afectar a todos los organismos de control porque, como le decía el otro día a Jorge, bueno, pues la primera labor que tengo después de presentar la solicitud de pago, pues es modificar mi estrategia de auditoría del mecanismo, porque, lógicamente, la adenda introduce más actuaciones, más hitos y objetivos, cambia los calendarios y, fundamentalmente, a efectos de control, introduce los instrumentos financieros. Con lo cual, tengo que modificar mi estrategia de auditoría para ver cómo vamos a hacer la estrategia de control para auditar a esos instrumentos financieros. Y en cuanto a la tercera pregunta de cuándo se va a presentar la solicitud de pago, la respuesta más sincera que te puedo dar es ya me gustaría a mí saberlo. A ver, ¿cuándo preveo yo que se va a presentar? Pues entiendo que antes de que acabe el mes de octubre. Esa es mi previsión. Que antes de que acabe octubre y si no es en la primera semana de noviembre, o sea, no se va a tardar mucho, que se va a presentar la solicitud de pago. El pistoletazo de salida probablemente lo va a dar cuando se presente el nuevo acuerdo operativo de los préstamos. Gracias, Javier. Había soñado siempre decir eso, lo que voy a decir, porque es de la televisión. Si mi regidora me lo permite, a lo mejor una última pregunta antes de terminar y pasar al siguiente, porque creo que hay... Hola, buenos días. Soy Jacinto Álvarez del Consejo de Cuentas de Galicia. La pregunta es relacionada con las ponencias de la primera hora de la mañana, de calidad del dato y multiplicidad de controles. El tema de las DAFIs y de los controles de conflicto de intereses, ¿habéis valorado el volumen que supone a la hora de cubrir DAFIs que se están cubriendo en papel, el control y la entrada de datos para hacer verificaciones de cruce de personas? Que va a suponer una imposibilidad material para los ayuntamientos que tengan que asumirlo. Y dos, la base de datos nacional de subvenciones en cuanto a control de doble financiación plantea problemas prácticos que automatizarían esos controles si la mera consulta devolviese resultados de posible incompatibilidad o concurrencia de ayudas. Si se ha valorado esa modificación. Y la tercera de esta misma mañana, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo señala problemas de financiación de inversiones que se consideraban gastos ordinarios de las administraciones y que se han pasado a financiar con el mecanismo. ¿Sería bueno una instrucción en relación a esas posibles irregularidades? Porque creo que va a ser un supuesto bastante común. Javier, 3 respuestas en un minuto. Pues a ver, solo tú Muchas puedes gracias. hacerlo. Cualquiera. En un minuto y tenemos que 3 acabar. respuestas rápidas. Lo primero, sí, somos conscientes. De hecho, una de nuestras alegaciones cuando se estaba tramitando la Orden 55 desde la IGAE, la que se hizo es, ¿vosotros sois conscientes del volumen que esto supone porque estás haciendo que todos los contratos y todas las subvenciones, independientemente de su importe, tengan que hacer esto? Con lo cual, nosotros claro que éramos conscientes y eso es una de las cosas que en nuestras observaciones a la orden lo hicimos. En segundo lugar, en cuanto a lo de los gastos recurrentes, porque como siempre se me ha olvidado la segunda pregunta que ahora me recordarás. La haremos fuera. No te preocupes. La segunda, la de los gastos recurrentes. Sí, es que en los gastos recurrentes es que hay que cumplir lo que dice el artículo del reglamento, que no se pueden financiar gastos recurrentes. Con lo cual, esa es una de las cosas que cuando nosotros auditamos operaciones tenemos que ver. Sí que sería bueno establecer criterios de cómo vamos a considerar si realmente es un gasto recurrente o no. Y la tercera era, ¿perdona? La tercera, yo creo que la dejamos para luego y te prometemos en un el café... de la base de datos nacional de Sí. subvenciones, sí. Muy Rápido, por muy favor. rápidamente, 20 segundos.
Sí, a ver, tenéis que tener en cuenta, y esto lo respondería mejor el jefe de la división responsable de la base de datos, pero que la base de datos está en continua evolución y que sí que se está trabajando en automatizaciones y en mejoras de la base de datos nacional de subvenciones. Somos conscientes y también la Comisión Europea, cuando vino a auditarnos hace unos meses, nos dijo, bueno, algunas cosas que teníamos que mejorar. Muchas gracias y seguimos en la mejora continua. Gracias. Gracias.